Vamos a abrir nuestras Biblias, vayamos nuevamente al libro de Deuteronomio, donde estamos estudiando, donde hemos comenzado la semana pasada. Comenzamos en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 44, hasta el versículo 6. Del capítulo 5 hemos meditado, estudiado en el día domingo anterior. Y hoy llegamos desde el versículo 7 hasta el versículo 21. Hoy llegamos a un pasaje sumamente importante para la vida cristiana. Sumamente importante para la vida cristiana. Un pasaje que nos presentan justamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y aquí tenemos la última vez en toda la Biblia donde Jehová el Señor presentó la lista completa de todos sus preceptos, de todos sus mandamientos. Y vamos a tomar lectura en esta mañana, comenzando ya desde el capítulo 5, versículo 7 en adelante, ya que los anteriores ya lo hemos meditado. Y hoy vamos a tomar lectura del 7 al 21. Dice así la palabra de Dios: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 14. Mas al séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni de su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes a entender tu palabra. Danos tu sabiduría, que tu voz y tu espíritu guíen las palabras, los pensamientos en el día de hoy. Y que podamos, Señor, entender el mandato para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estaremos meditando en los primeros 4 mandamientos. En los primeros 4 mandamientos de los 10 propiamente dichos. Así que vamos a estar meditando en esos primeros 4. No nos olvidemos que en este punto de la lectura ya nos encontramos con 40 años después de la salida de Egipto, y también nos encontramos en las últimas semanas de vida de Moisés. Aproximadamente allá por el año 1405 nos encontramos en la historia, y aquí Moisés se dirige a una segunda generación. Aquí los oyentes ya no es la primera generación que salió de Egipto,
sino ya con, digamos, los que tenían 60 años y todos los menores. Allí nos encontramos que Moisés comienza una serie de sermones en el libro de Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Eran 3 sermones y aquí nos encontramos con el segundo sermón de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Él allí en estos sermones lo que va a hacer Moisés es explicar y aplicar la ley a la vida de esta generación antes de entrar a la tierra de Moisés. Pero no nos olvidemos, hermanos, que justamente en todo lo que venimos leyendo vemos que Moisés les recordó a los hebreos que la obediencia a las demandas del pacto es la única manera de demostrar lealtad y amor a Jehová, quien fue el que los rescató de Egipto. Acuérdense, lo que vamos a considerar hoy, los 10 mandamientos, son las pruebas de las demandas que Dios tiene para con ellos. Si el pueblo ama a Dios, bueno, ahí de esa manera ellos iban a demostrar. No es solamente yo soy judío, yo soy hebreo, yo disfruto de las promesas, por eso soy. Realmente las demandas y la obediencia a esas demandas iban a demostrar el amor y la lealtad hacia su Dios. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que olvidarnos. Si hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, debemos manifestar amor y lealtad a nuestro Salvador, obedeciendo a sus demandas. A sus demandas. Los 10 mandamientos es una demostración de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A nuestra vida. Los 10 mandamientos no fueron hechos para obtener salvación, sino que los 10 mandamientos fueron establecidos por Dios para que el pueblo de Israel manifieste que es pueblo de Dios, y para nosotros hoy día también es una demostración de que somos hijos de Él. Somos hijos de Él. Y en esta mañana vamos a, tanto este domingo y en el próximo estudio también vamos a ver el contenido de este recordatorio. Porque acuérdense, esto es un recordatorio. Esto ya Dios y Moisés lo establecieron, ¿se acuerdan? En Éxodo, en el Sinaí, 3 meses después de haber salido de Egipto, hace ese famoso pacto mosaico, o conocido también como el antiguo pacto, o hablando de la ley. Y hoy vamos a ver justamente que el contenido del recordatorio va a demostrar la exclusividad de estas demandas. La exclusividad de estas demandas. Y vamos a considerar estos 4 mandamientos, y vamos a ir al primer mandamiento en esta mañana, en el versículo 7, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay mucha discusión sobre los primeros tres mandamientos, hasta cuestionan muchos que puede ser uno solo, y que ya el mandamiento empieza desde el versículo 6 que hemos considerado la semana pasada. Pero realmente, por una razón, el Espíritu Santo ha guiado la mente de Moisés y ha establecido que esto sea así. Y realmente cuando vemos aquí, cuando comienza diciendo no tendrás dioses ajenos, primeramente tenemos que acampar ahí y detenernos en esta palabra no. El no. ¿Por qué no? Porque justamente esta palabra no, esta negación, no es solamente una simple negación. En el lenguaje original, en el lenguaje hebreo existen 2 tipos de negaciones. Existen un temporal y uno permanente. Y justamente aquí esta palabra no es traducida en el sentido permanente. Por lo tanto, aquí lo que nosotros tendríamos que leer es: nunca tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así va a ser la lista de todo este mandamiento. En lugar de decir no, debe decir nunca. Y aquí justamente podemos ver que dice: nunca tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta expresión delante habla como si fuera enfrente mío, a cara mío, delante de mí, a cara a cara. A cara a cara. En cierto modo aquí el Señor va a estar hablando en contra del politeísmo. O sea, conocemos todo lo que es el politeísmo. Es alguien que tiene muchos
muchos dioses, venera diferentes dioses. Pero ¿qué quiere decir con esto Dios para con su pueblo? Esto quiere decir que el Jehová les prohibió que le adoraran como a un Dios más entre muchos otros. Entre muchos otros. Sin duda esto habrá chocado con la mente de estos hebreos. Ellos estaban acostumbrados, ¿se acuerdan? Venían de estar, ¿se acuerdan allí? Eran esclavos de la potencia mundial de aquel entonces. Para ellos todos eran dioses. ¿Se acuerdan? El río Nilo para ellos era un dios. Los animales eran dioses. Aún el propio faraón era considerado un dios. Y ellos, sobrevivientes de esa primera generación que estaban metidos dentro de esta segunda generación, habían experimentado eso, habían visto todo eso. Y aquí podemos ver que Dios expresa justamente esto. Ningún Dios puede introducirse entre Jehová y su pueblo redimido. Eso es lo que quería Dios. Ningún otro Dios podía meterse dentro de Jehová y su pueblo redimido. Pero aquí el mandato es adorar exclusivamente a Yahweh, a Jehová. A Jehová. Y como es en realidad, Él es el único Dios verdadero. Y Jehová demanda adoración exclusiva por sobre todo Dios falso. Y esto exigía algo de parte de Dios para con su pueblo. Y era sujeción, sumisión en cada aspecto de la vida de la persona. Dios tenía que tener el control. Justamente ahí la frase dioses ajenos es un término técnico para hablar de dioses paganos, de creencias paganas. Y que obviamente existe en forma de ídolos en la mente de sus adoradores, pero que no eran reales. Por lo tanto, aquí el Señor le está diciendo a su pueblo: nunca tendrás dioses enfrente de mí, delante de mí, nunca, nunca. Y creo que todos entendemos qué significa nunca, ¿no? Nunca. Y la pregunta es, bueno, si ese fue el mandato para su pueblo, ¿qué implicaciones tiene para nosotros hoy día en la actualidad este mandamiento? ¿Qué implicación tiene para la iglesia de hoy el no tener dioses ajenos? Y creo que la respuesta sería viviendo para el Señor como lo más importante en nuestra vida. Viviendo para el Señor como lo más importante en la vida. Y si somos realmente conscientes de nuestra redención y buscamos manifestar el amor leal para con Dios, consideraríamos al Señor como lo más importante en nuestra vida. En nuestra vida. Él sería la prioridad, sería lo más importante. Dios estaría por sobre todos nuestros deseos, por sobre todas nuestras metas, por sobre todos nuestros proyectos, por toda persona. Por supuesto, esto no era algo que Dios exigió al pueblo en el desierto, sino también podemos ver que el mismo Señor Jesús lo había exigido. El mismo Señor Jesús. Y Él está llamando justamente en Lucas, fíjense, acompáñenme en Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, 25. El Señor Jesucristo le habla a toda la multitud, y dentro de esa multitud estaban los discípulos genuinos y los discípulos falsos. Y dentro de toda esa multitud, Él expresa lo siguiente. Dice: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor específicamente está haciendo un llamado a la adoración. Es lo mismo que le dijo al joven rico: si vos no estás dispuesto a vender todas tus cosas y dárselas a los pobres como yo te estoy mandando, no podés ser mi discípulo. Si no estás dispuesto a hacer lo que yo te digo, no podés ser mi discípulo. Y aquí en cierto modo el Señor también está diciendo lo mismo. Si tu amor hacia mí no está por sobre todas esas cosas, no puedes ser mi discípulo.
El Señor está diciendo, no ames a tu hermano, no ames a tu familia. Si tu amor está por sobre mí, tu amor de todas esas cosas, no puedes ser mi discípulo. Es un llamado a adoración y en cierto modo es un llamado evangelístico del Señor. Porque en cierto modo, creer en el Evangelio, arrepentirse y depositar nuestra fe, es una decisión de adoración. Y una de las manifestaciones de la conversión es que dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para el Señor. Y así es un cristiano genuino. De esa manera. ¿Se acuerdan cuando estudiamos 1 Tesalonicenses? Los primeros cristianos de esa congregación. En 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos, los pueblos vecinos, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y expresa, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. De los ídolos a Dios. ¿Para qué? Con un propósito. Para servir al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, como cristianos debemos vivir en adoración continua. El haber manifestado nuestra fe en Cristo es un acto de adoración. Decidimos adorar al Dios vivo y verdadero. Pero esa adoración continúa porque Romanos 12:1 dice, así que hermanos ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un culto pensante, no es solamente emocional, es racional, emocional, es racional, es consciente, es consciente. Por lo tanto, no podemos vivir para Dios y para otras cosas con el mismo nivel de importancia o prioridad. Es imposible. El mismo Señor lo había dicho. No pueden tener dos señores. Aman a uno o aman al otro. Y justamente no podemos. ¿Por qué razón? Porque es violar el primer mandamiento. Es violar el primer mandamiento. Que tengamos otros amores por sobre el Señor es violar el primer mandamiento. Y quizás usted pensando en esto se da cuenta que aún siendo cristianos, continuamos violando este primer mandamiento. ¿Es así o no es así? Y quizás decimos, pero estamos en la gracia. Sí, seguro. Siempre estuvimos sobre la gracia. Y ellos también estuvieron en la gracia. Pero hay un punto. El Señor habló. Es tu amor por sobre... Es tu amor de las cosas que tengas por sobre el amor hacia tu Cristo, hacia tu Señor. Pero entramos ahora al segundo mandamiento. Y acuérdense, no es no harás, sino nunca harás para ti escultura. Bueno, aquí entra el problema. Aquí entra el problema donde muchos discuten si esto es un solo mandamiento con el primero y el segundo, y ahí empieza la discusión entre muchos de toda la historia. Pero hay algo interesante también para considerar esto, porque hablar de idolatría y de escultura parece ser una misma cosa, parece sinónimo. Hay algo que se llama la iconodulia. ¿Qué es la iconodulia? Es la adoración a varios dioses sin imágenes. Y en aquellos tiempos también existían culturas que adoraban diferentes dioses, diferentes deidades, pero sin imágenes. Por lo tanto, tiene sentido que este mandato sea de esta manera. Nunca harás imágenes. Nunca harás escultura para ti, imagen alguna, de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La idea aquí es que Jehová no quería que lo representaran de ninguna manera. De ninguna manera. Él mandó que lo adoraran únicamente a Él, como en el primer mandamiento. Como en el primer mandamiento. Y en este segundo expresa el cómo. El primero expresa que a mí tienen que adorar únicamente. Y este mandamiento expresa el cómo ellos debían adorar. Ellos no debían construir ninguna imagen para adorar al Dios
invisible. Porque como creador y dueño, Él es el único digno de recibir toda adoración. Toda adoración. Él es el único que debe exigir y recibir adoración. Él es el único. Y eso es un privilegio para nosotros, que le adoremos de la manera que Él lo exige. Es un privilegio. ¿Saben por qué? Porque no lo podríamos hacer con nuestros propios medios. No lo podríamos hacer. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es eso que no podemos adorar a Dios con nuestros propios medios? Bueno, justamente Romanos 3:23 lo deja bien claro. Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y justamente ayer, en la clase de membresía, estamos hablando sobre este versículo. No sé quién, en qué punto de la historia, alguien dijo que destituidos quiere decir separados. Y realmente, el significado de esa palabra ya no es separados. La palabra en el original es perder o fracasar, o fallar, o no lograr. Por eso, por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Por lo tanto, está hablando, destituidos habla de una incapacidad que tiene el ser humano. El ser humano no tiene la capacidad de rendirle la gloria a Dios. No por un hecho que digan, uy, no me di cuenta, soy una víctima de cual no, porque el ser humano decidió cambiar la gloria de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. El ser humano decidió cambiar la gloria de Dios para darse la gloria a sí mismo y, como dice, a cosas creadas. Idolatría. Idolatría. Por lo tanto, el ser humano no puede por sí mismo darle la gloria a Dios. El ser humano por sí mismo no puede cumplir el propósito por el cual fuimos creados, para darle la gloria a Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas para adorar a Dios, no alcanza. Pero nosotros cantamos, ¿sí? Cantamos muy bien, ¿sí? Tenemos una excelente orquesta, tenemos canciones muy bíblicas, excelente. Pero el tema es nuestro corazón. El tema es nuestro corazón. Y uno se preguntaría, ¿por qué habría querido construir estatuas el pueblo de Israel? ¿Por qué los hebreos tenían esa necesidad de construir cosas? Es tonto, ¿no? Crearon cosas y vamos a adorar a eso, que no tiene vida. Tonto. Bueno, Isaías capítulo 44, lo pueden leer en sus casas y van a ver la razón por la cual uno a veces necesita, en su pecaminosidad, tener imágenes. Pero en aquellos días se creía justamente que una imagen era el medio por el cual se dirigían con el Dios que representaba esa imagen. Eso es lo que ellos creían. Por eso cuando ellos construyeron ese becerro, ellos no estaban adorando al Dios becerro. Los hebreos creían que ese becerro era Jehová. Eso es lo que ellos hacían. Y el Señor les dice, ¿por qué no debían meterse en la idolatría? ¿Por qué no debían meterse en la idolatría? Versículo 9. Dice, no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Cuál es la razón? Porque Jehová es tu Dios, fuerte y celoso. ¿Qué significa esto? Esto de que Dios es celoso, bueno, implica que Dios protege de manera celosa su persona, quiere proteger a su pueblo y su derecho exclusivo de ser el único digno de ser adorado. El único. Y quizá algunos se pregunten, bueno, ¿acaso Dios es un Dios soberbio? Qué egoísta, todo quiere para Él nomás. ¿No? Quizá algunos se preguntan eso. Parece muy soberbio de parte de Él demandar esto.
Y bueno, preguntarse de esa manera es pensar que Dios es como nosotros. Si pensamos de esa manera, estamos pensando de que Dios es como nosotros. Y Dios no es como nosotros. Por eso nos cuesta entender muchas cosas. Porque tratamos de pensar que Dios actúa como nosotros, en cada cosa que Él hace. Dios es Dios. Él es único en su clase. Es único en su clase. Él es eterno, es infinito. Dios es el santo, el soberano, el sin mancha, el creador, el único de ser adorado. Y justamente en estos dos primeros mandamientos presentan la profundidad de nuestra pecaminosidad. Estos dos mandamientos expresan la profundidad de nuestra pecaminosidad. El ser humano, en lugar de vivir para exaltar a Dios, ¿qué hace? Vive para hacer lo que quiere. ¿No? Es así, hacemos lo que queremos. Exaltarnos a sí mismos. Somos como el pueblo de Israel del Éxodo 32. En cierto modo, al construir el becerro y en la confrontación que Moisés hace con Aarón y todo el pueblo, en cierto modo el pueblo estaba diciendo, nosotros a Dios adoramos como nosotros queremos. Eso fue en cierto modo la respuesta del pueblo para con Moisés después de haber bajado el Sinaí y encontrar esa inmoralidad y esa idolatría en ese lugar. Nosotros adoramos como queremos. Y así somos. Y en cierto modo este es un pecado automático en nosotros. Es automático. Vivimos para hacer lo que queremos. Y eso es idolatría. Nos idolatramos a nosotros mismos. Como siempre decimos, estamos muy enamorados de nosotros mismos. Muy enamorados. Muy enamorados. Y esto es violar el segundo mandamiento. Y justamente esto indica que estamos muy mal. Muy mal. La ley nos muestra 4 cosas importantes. La santidad de Dios, nuestra pecaminosidad, pero también la ley nos muestra qué es lo que nos guía a Cristo. Porque Gálatas dice que es nuestro ayo que nos conduce a Cristo. Pero también nos muestra cómo vivir en amor leal con nuestro Salvador. Si queremos decir que realmente le amamos, si queremos decir realmente que somos cristianos, primeramente, no tendrás otros dioses. Y segundo, no te harás imágenes. Y lo triste de toda nuestra situación, como dijo un antiguo teólogo, que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Una fábrica de ídolos. Tenemos ídolos. ¿Qué cosas pueden ser ídolos? Capaz no tenemos la Virgencita, capaz no tenemos cosas, pero capaz son cosas muy buenas que son nuestro ídolo. Quizás su ídolo puede ser su familia. Quizás su ídolo puede ser su trabajo. Su ídolo puede ser el fútbol. Puede ser las películas. Puede ser la comida. Puede ser la música. Puede ser sus proyectos, sus deseos, su esposa, su esposo, sus hijos. ¿Por qué algunas personas cuando muere algún hijo o un ser querido entra en una depresión total? Porque es un ídolo. Y no puede entender por qué. ¿Por qué a mí me pasó esto? Ídolos, ídolos. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y debemos dar el primer lugar a Dios en nuestras vidas y rendirnos en sumisión a Él y vivir para Él. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquellos que tienen negocios saben muy bien que para poder tener ganancias hay que invertir. Y en la vida cristiana dice que tenemos que invertir en vida, no en muerte. Para poder tener ganancia en la muerte y poder decir, Señor, ven pronto, o Señor, llévame a tu presencia, primero espero que haya invertido en la vida, para poder decir tranquilo, Señor, llévame. Cualquier cosa para la que vivamos que no sea Cristo y su gloria, es perdida. Es perdida. Todo eso que ha construido y se ha esforzado hoy, si no lo ha hecho en Cristo, y no estamos hablando del ministerio,
estamos hablando del ministerio. Estamos hablando de cosas materiales. Si usted la ha construido en sus propias fuerzas, sin estar en Cristo, es perdido. Es perdido. Porque eso se queda todo acá. Se queda acá. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y todas esas cosas, dice, que es idolatría. La raíz de todos nuestros pecados se encuentra en la idolatría que hay en nuestro corazón. Todo. Adulterio, fornicación, lujuria, borracheras, no tener control de cosas, falta de dominio propio. Es producto de la idolatría que hay. ¿Pero a quién adoramos? ¿La borrachera? No. ¿Adoramos la pornografía? No. ¿A quién adoramos? A nosotros. Porque creemos que nos da placer, da gusto. Nos adoramos rindiéndole culto de esa manera. Eso es idolatría. Pecamos porque somos idólatras. Fíjense el versículo 9, qué interesante. De Deuteronomio, capítulo 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Qué interesante este versículo 9, donde dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí encontramos lo que comúnmente las personas llaman la maldición generacional. La tan conocida y mal interpretada maldición generacional. Bueno, ¿qué enseña lo que muchos llaman justamente maldición generacional? ¿Esto qué quiere decir? Que si mi abuelo fue un estafador, yo voy a ser un estafador. ¿No? O si mi abuelo fue un asesino, ¿qué quiere decir? Que yo voy a pagar el crimen y voy a arrastrar esa maldición por años. Vieron que algunos dicen, no, yo estoy arrastrando una maldición de mi familia hace tiempo. Por lo que leemos aquí, parece ser que Dios, parece ser, así leyendo, que Dios va a castigar a los hijos por los pecados de los padres. ¿No? Parece ser, por lo que leemos, porque dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que los hijos hoy presentes están diciendo, ay, y ahora voy a matar a mi papá y mi mamá, porque ahora, bueno, tranquilo hijos, acá no está diciendo eso. Pueden dormir tranquilos esta noche. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, Deuteronomio capítulo 24, más adelante, en el versículo 16, dice, fíjense, Deuteronomio 24, 16. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Bueno, tranquilo, pasa a vosotros, hijos, quédense tranquilos, pero sí la Biblia enseña de que ustedes van a pagar por sus propios pecados. Pero esta es una verdad vital, justamente, y esencial para la vida, entenderla. Ayer leíamos Ezequiel, yo les leo, Ezequiel 18, 19 al 20, y dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, no existe cosa conocida como la maldición generacional. No existe, bórrense de la cabeza. Eso es
una mala interpretación, mala doctrina, no existe. Es falsa la idea de que tenemos que pedir perdón también por los pecados de nuestro antepasado. No puedo andar pidiendo perdón por... Ya está, ellos darán cuenta. No nosotros. No nosotros. Y aclaremos esto, que esto sí es muy importante. Porque fíjense cómo dice el versículo 9 al final, hablando, diciendo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice, de los que aborrecen. Es muy importante esa palabra, no se olviden. Ahora lo vamos a tocar. Pero también hay algo importante que aclarar esto, porque dice hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Está bien, pero ¿por qué Moisés hace esta aclaración hasta la tercera y cuarta generación? El tema es que nosotros no conocemos el lenguaje original. Y hay ciertos modismos, ciertas cosas que tienen que ver con el idioma de ellos. Acá en guaraní, por ejemplo, hay expresiones que solamente el paraguayo puede entender, no un extranjero, por más que se traduzcan, ¿no? Hay expresiones en guaraní, ustedes deben saber muchísimas. ¿Cómo? Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, uno puede decir va y viene, pero no viene más. Solamente ustedes lo entienden. Y para nosotros es complicado entender esto en nuestro idioma, pero en realidad justamente esta es una expresión hebrea que significa algo incalculable. Algo que es incalculable. Es como decir las que sean. Es como decir tercera, cuarta, quinta, sexta, octava generación. Todas las que es incalculable. Pero la pregunta es, ¿qué es incalculable? Si tenemos que parafrasear este versículo sería de esta manera. El Señor está diciendo, voy a castigar el pecado de idolatría a los que lo cometan, a padres, hijos de cualquier generación. No habrá excepción si son padres o hijos. Los voy a castigar todas las veces que sea necesario. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero aquí volvemos a este punto importante. Los que aborrecen. Los que aborrecen. Ahora observen esta expresión que es muy importante. Los que no obedecen a este mandamiento, ¿quiénes son? Los que aborrecen. ¿Es así o no es así? Eso estamos leyendo. Entonces, alguien que no pone a Dios en primer lugar en su vida es alguien que lo aborrece. Lo aborrece. Esa es la realidad de lo que está diciendo acá. Estos son los que menosprecian, son los que odian, son los enemigos de Dios. Ayer leíamos justamente Colosenses, capítulo 1. Versículo 21, 1:21. Dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice que éramos extraños y enemigos de Dios. Y la palabra enemigos es odiadores de Dios. Un enemigo es alguien que odia. Y aquí justamente dice, va a haber castigo para el que no me adora a mí mismo y aquel que construye imagen para sí, porque ellos son aborrecedores de mí. Son aborrecedores de mí. Por eso este versículo 9, podemos ver tres cosas en este versículo 9. Primero, que Dios juzga el pecado de la idolatría. Dios juzga.
El pecado de idolatría muestra nuestro odio hacia Dios. Muestra lo que el pecado es en contra de Dios. Y en tercer lugar, cada uno de nosotros es responsable de su pecado. Cada uno de nosotros. Por eso tu pecado es tu culpa, no la culpa del otro. Y acuérdense, esto es algo que siempre venimos repitiendo. A veces condicionamos nuestra integridad con la integridad del otro. Hacemos la gran Pedro, ¿se acuerdan? ¿Qué decía Pedro? ¿Se acuerdan a la orilla del mar de Galilea? ¿Y a este qué? ¿Y a este no le va a decir nada? ¿Se acuerdan por Juan? Dejale, dice. Si yo quiero que él hasta que se quede. Yo te estoy hablando a vos, Pedro. Santiago 1.14, las mujeres lo han estudiado, ya creo que fue el año pasado, dice, Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno, no es culpa del otro. Si el otro está pecando es problema de él, y si vos estás pecando es problema tuyo. Eso es la cuestión. Satanás, los demonios, distintas personas y situaciones y maneras de pensar y prácticas mundanas nos pueden tentar a pecar. Y esa tentación viene a través de ¿qué? De pensamientos, de prácticas que incitan y provocan deseos por pecar que están en nosotros. Que ya están en nosotros. No es alguien que viene, no es que el diablo viene y te pone ese deseo adentro tuyo. No, ya está dentro nuestro. Algunos luchamos más con algunas cosas, otros luchan con menos cosas, pero está dentro nuestro. Está dentro nuestro. Nuestra inclinación pecaminosa automática nos hace propenso a evadir nuestra responsabilidad por nuestros pecados. Como Adán y Eva, ¿se acuerdan? La mujer que me diste. La serpiente. Y después la serpiente no le quedó más a nadie a quien echarle la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque nuestro orgullo nos hace sentir víctimas. Víctimas. Le echamos la culpa por nuestra integridad al otro. Porque me hizo, me dijo. Nos declaramos víctimas. Y eso indica que somos personas orgullosas. Pobre de mí. Pobrecito de mí. Yo soy tan inocente que el otro es más pecador que yo. Eso es lo que decimos. Y el punto es esto, hermano, hasta que nosotros no reconozcamos que nuestro pecado es culpa nuestra, no podremos nunca tratar el pecado como Dios quiere que lo tratemos. Nunca. Nos vamos a cambiar y no nos vamos a arrepentir. Nunca. Nunca. Y quizá uno diga, bueno, hasta aquí son palabras duras, pero el Señor también los quiere animar al pueblo de Israel en el desierto. Y queremos motivarlos a no caer en la idolatría. ¿Y cómo lo hace? Versículo 10. Dice, y que hago misericordia a millares. ¿Pero a quiénes? A los que me aman y aborrecen mis mandamientos. Perdón, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, es interesante pensar esto. Hago misericordia a millares. ¿Pero quiénes son esos millares? Yo no estoy diciendo que Dios ama a unos y a otros odia. Pero esto nos está enseñando la seriedad del amor de Dios. La seriedad del amor de Dios. A veces lo vemos el amor de Dios como algo muy romántico, ¿no? Ay, Dios me ama. Dios te ama. Y ponemos la carita. Sí, es verdad. Pero no es algo para tomarla a la ligera. Y justamente después vamos a ver ese tema ahora. Es algo serio el amor de Dios. Porque Dios ama de una manera especial a sus hijos. Porque acá le pone un límite. Esa misericordia, ese amor leal, es para aquellos que aman y guardan. Y guardar en la Biblia es sinónimo de obediencia. Obediencia. Juan 14:15, el Señor decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Parece una condición, pero la Biblia de las Américas lo traduce de una mejor manera
Y dice, si me aman, guardarán mis mandamientos, como resultado de un verdadero amor. Por eso, como veíamos al principio, que Dios demanda ciertos mandamientos para demostrar su amor leal para con Él. Si ustedes me aman, demuestren esto. No tengan ídolos, no tengan imágenes. Por lo tanto, darle la preeminencia, darle el primer lugar, rendirle sujeción a Él por sobre todas las cosas, es la señal más hermosa de amor que un cristiano puede demostrar. Esa es la verdad. Y este amor a Dios manifestado en obediencia solo es posible si Dios hacía que ellos nacieran de nuevo. La única manera era que ellos nacieran de nuevo. La única manera es que Dios haga algo, porque en su naturaleza es imposible hacerlo. Fíjense Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. En cierto modo, Dios aquí ya está anticipando lo que va a ser el nuevo pacto. En cierto modo. ¿Se acuerdan cuál es el nuevo pacto? Te voy a quitar ese corazón duro que tenés y te voy a poner uno de carne, uno más blando, para que puedan obedecerme, para que puedan amarte. Y fíjense lo que dice Deuteronomio 36, después, unas semanas después, unos días después del capítulo 5, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Con qué propósito? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Había esperanza. Dios le estaba dando esperanza. Y el pueblo de Israel ya tenía que vivir por fe, aguardando ese momento. Vivir por fe. Y evidentemente muchos de los que pasaron a la tierra prometida han depositado su fe en esta promesa de que Dios le daría un nuevo corazón. ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué era necesario esta promesa, este ánimo, esta motivación de Dios para con su pueblo Israel? Porque tenemos la capacidad de hacer, es mejor dicho, de no hacer lo que Dios nos pide. Tenemos esa capacidad de no hacer lo que Dios nos pide. Romanos 3, como leímos, por cuanto todos pecados están destituidos, están sin la capacidad. Y como ayer leíamos también en el grupo de estudio de la membresía, cuando hablábamos de Romanos capítulo 8, dice, vamos a leerlo, no quiero decir cualquier cosa. Romanos capítulo 8. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí no está hablando del creyente carnal, espiritual y toda esa cuestión. Acá está hablando del muerto y del vivo, del creyente y del perdido. Y aquí está hablando que el creyente tiene el Espíritu y el que no tiene el creyente, y el que no es creyente no tiene el Espíritu, está en la carne. Por lo tanto, ahí en el versículo versículo 12 dice, por lo tanto, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios.
Por eso necesitamos este cambio. Y solamente Dios lo hace de manera sobrenatural. Sobrenatural. Por eso, hermanos, no nos olvidemos, si hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, debemos manifestar amor y lealtad a nuestro Salvador, obedeciendo a sus demandas. En este caso, ¿cuál es la demanda? Exclusividad en adoración. Exclusividad en adoración. No tendrás ídolos, no tendrás otros dioses. El tercer mandamiento, estos van a ser más cortos. Versículo 11. Nunca tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Nunca. Es necesario aquí justamente entender qué significa la expresión el nombre de Jehová. Aquí, ¿qué quiere decir el nombre de Jehová? Es Dios mismo. Eso significa, Dios mismo. ¿Vieron cuando Jesús también dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre o en su nombre? ¿Qué quiere decir? Todo lo que esté de acuerdo a qué? A su voluntad, a su carácter, a su persona, a sus atributos, a sus propósitos. Y aquí justamente cuando dice el nombre de Jehová está hablando de eso, de Dios mismo. Y esto tiene que ver con la manifestación de sus perfecciones y sus atributos. De sus atributos. Eso es lo que uno puede ver allí en Éxodo capítulo 34, cuando Dios, ¿se acuerdan? Ahí está en esa charla con Moisés. Él quería ver la gloria. Y mismo Jehová dice, Jehová fuerte, misericordioso, piedoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. Habla de sus atributos, de sus perfecciones. Pero aquí encontramos justamente esta expresión que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Normalmente eso nosotros siempre lo tomamos para decir, no jurarás, no juraste, no darás juramento, no harás juramento en el nombre de Dios. En realidad, se contradeciría porque justamente, fíjense en el capítulo 6, versículo 13 de Deuteronomio, 6:13. ¿Qué dice? A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Vieron que algunos dicen, jurar es pecado, te dicen, ¿no? ¿Quién escuchó alguna vez? Jurar es pecado, te dicen. Pero acá vemos que dice, vas a poder jurar, pero en el nombre de Dios. Bueno, cuando el Espíritu Santo utilizó a Moisés para escribir justamente esto, y Dios le entregó como ley, las personas de aquel entonces usaban el nombre de Dios como un amuleto, como un conjuro mágico. Por el nombre de Dios, ¿no? Sería como abracadabra. Y muchas culturas utilizaban el nombre de esa manera, como una palabra mágica, para hacer lo que Dios haga lo que ellos querían. Ese era el sentido, ese era el énfasis. Que Dios haga lo que nosotros queremos. Pedir a sus deidades que ellos hagan lo que el pueblo pide. Y ese era el sentido de esto. Dios no quería eso. Este mandamiento está especialmente relacionado con el juramento, es decir, tomar el nombre de Jehová ligeramente o con falsedad. Con falsedad. Y una de las pruebas de adhesión a una divinidad consistía en emplear su nombre en juramentos. El emplear el nombre sagrado para afianzar una declaración falsa es el mayor cinismo irreligioso. Eso lo podemos ver hoy en la televisión. Estos falsos maestros. Estos falsos maestros. ¿Quiere ver también el tercer mandamiento? No jurarás en vano, no pondrás, como dice aquí el mandato, no tomarás el nombre de Jehová Dios en vano. ¿Cuántos cantantes hoy hay que dicen ser cristianos seculares y ponen a Dios? Ese es un ejemplo de cómo se está rompiendo el tercer mandamiento. Es serio esto, hermano. Es serio lo que hacen estas personas. Dicen ser cristianos, pero viven una vida inmoral. Y la pregunta es ¿por qué no podían utilizar el nombre de Dios en vano? ¿Cuál es la por qué? Versículo 11, la segunda parte.
porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. En cierto modo, Dios va a castigar. ¿Por qué no hay que usar? Porque Dios castiga. El tercer mandamiento tiene como objetivo inculcar reverencia y sobre todo verdad. Verdad. ¿Cómo iba a castigar Dios al que tomaba en vano el nombre de Dios? En realidad no lo sabemos, no lo dice. Pero sí podemos ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Yo les leo uno, lo pueden anotar. Jeremías capítulo 27, versículo 15. Porque yo no los envié, dice Jehová. Y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Profetas que venían en el nombre de Dios. ¿Y cuándo vemos estos falsos? El Señor me dijo. El Señor me dijo. ¿Están rompiendo? ¿Y cuántas veces nosotros también podemos hacer eso? Agarramos un versículo, como decía el pastor en la conferencia que tuvimos la última vez. Somos como terroristas, hacemos torturar el versículo hasta que diga lo que nosotros queremos. Y eso es hablar falsamente. ¿Por qué muchos van a decir, como el Señor decía, en la presencia de Dios, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, yo en tu nombre hice esto? No los conozco. No los conozco. Personas que usaban en vano o usarán en vano el nombre de Dios estarán ese día. ¿Qué implicación tiene para nosotros hoy este mandamiento? ¿Cuál es la implicación? Teme a Dios. Es eso. Temer a Dios. No andes diciendo por ahí que vos sos cristiano y tenés una doble vida. No uses el nombre de Jehová en vano. Teme a Dios. Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hombres, a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Temed a Dios. Hoy día el cristiano que usa el nombre de Dios de manera frívola o que falsamente atribuye una obra mala a Dios, transgrede este mandamiento. Esa es la verdad. Último mandamiento. Deuteronomio 5, versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hasta aquí, hasta este último mandamiento, llegamos a los mandamientos que tienen que ver la relación del pueblo con Dios. La relación del pueblo con Dios. Hasta aquí podemos cerrar lo que se conoce como el primer gran mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todo tu corazón, con toda tu mente. Todo. El énfasis justamente de este cuarto mandamiento es que ellos se concentraran en Dios. Se concentraran en Dios, en el Señor. Que dejaran de trabajar ese día, pero que no dejen de hacer las cosas elementales. Hoy día, por ejemplo, en Israel, el día sábado, para aquellos ortodoxos, con toda la tecnología que ellos ya ni de su cama se levantan. Hace todo. La luz se prende en determinado horario, a partir de las 6 de la tarde del día siguiente, de ese día, del viernes, a las 6 de la tarde ya se prende la luz sola, se apaga sola. No hacen nada. ¿Se acuerdan del dilema del Señor Jesús? ¿Cómo sanó a esta persona el día del reposo? Ya habían cambiado, lo habían pervertido la ley. Y el sentido de esa ley no era eso. Era que ellos tenían que descansar ese día. De una semana de trabajo y colocar todos sus pensamientos en Dios.
Dios pedía un día exclusivo para centrar todo su pensamiento en Él. Eso pedía el Señor. Pero aquí hay un principio bastante que para algunos probablemente se van a sonreír. Pero aquí hay un principio y compasión para los jefes, para con sus empleados. Porque dice, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Digamos, un principio. Pero fíjense cuál es la esencia de este mandamiento. ¿Cuál es la esencia de este mandamiento? ¿Se acuerdan? Hay un meollo en este día de reposo, en guardarlo. ¿Ustedes pueden notar eso? El mandato es desde el versículo 12 hasta el versículo 15. ¿Dónde se encuentra el meollo, el punto? ¿Dónde? Es el séptimo día, pero ¿en qué consiste este mandamiento? ¿Con qué está relacionado? No olvidar lo que Dios hizo. No olvidarse de lo que Dios hizo por vos. Exactamente, en este caso el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Este principio, más que principio, este mandato, tiene que ver con la liberación. Tiene que ver quién es Dios y lo que hizo Dios por él. Ahora, la pregunta es, ¿esto tiene la obligación para nosotros de guardar el día sábado? Como hemos dicho, no. Este mandamiento ya no es para nosotros. Ya no es para nosotros. ¿Por qué razón? Colosenses 2, 16 y 17, como habíamos leído la vez pasada, ya lo anula. Pero también, para que entendamos, este día de reposo era una señal del pacto mosaico. Era una señal. Yo les leo, Éxodo 31, 16 al 17 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Esto era una señal del pacto mosaico. ¿El pacto mosaico cuál es? El antiguo pacto. Pero hermanos, hoy hay un nuevo pacto. Hoy hay un nuevo pacto. Eso nos habla Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 9. Y ahí justamente vamos a encontrar todo eso. Y va a hablar acerca del reposo. También Hebreos capítulo 4. Que el nuevo pacto reemplaza al antiguo pacto. Y que el nuevo pacto tiene centrado ¿en quién? En Cristo. Que el verdadero reposo no está en el día, sino está en Cristo. En Cristo. Por eso el sábado ya no tiene ninguna implicancia para nosotros. Porque en Cristo tenemos reposo. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por lo tanto, este mandamiento, el cuarto, ya no tiene implicaciones para nosotros, porque en Cristo tenemos reposo. Tenemos reposo. Pero hay algunas implicaciones que también podemos sacar para nosotros hoy día. Pensando en Hebreos capítulo 10, versículo 25, ¿qué dice? ¿Nadie sabe de memoria? Tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Rendirle adoración, rendirle culto a Dios. Usted puede interpretar como quiera ese pasaje, pero Dios lo rescató, Dios le dio gracia.
Y todo lo que usted hoy puede disfrutar, lo está disfrutando en Cristo, por Cristo. Usted puede hacer lo que quiera de su vida. La ley cambió, pero Dios no cambia. Dios no cambia. Y Dios demanda exclusividad. Si juntamos el primer mandamiento, segundo mandamiento y tercer mandamiento, ¿cómo podemos decir que estamos viviendo el día del Señor para nosotros? Para nosotros el día del Señor es hoy. Nadie está diciendo que dejes de amar a tu familia. Nadie dice que dejes de hacer lo elemental. El trabajo que uno tiene es para sustento de cada uno. Y aquel que puede decir no al trabajo el día domingo es porque está descansando que el único que sustenta su vida no es su trabajo. ¿Quién es? ¿Quién es el que sustenta nuestra vida? Dios. Tener la necesidad de trabajar un día domingo, y la verdad es esta, hermano, es creer que Dios no es suficiente y creer que Dios no es sustentador. Puede inventar la teología que usted quiera, pero los atributos, las perfecciones de Dios dice que Él es suficiente. ¿Cuántos familiares nos quitan el rendirle culto a Dios? ¿Cuántos familiares nos quitan ese privilegio? Muchísimo. Uy, justo vino un pariente. ¿Saben cuál es la respuesta? Vamos a la iglesia. Tengo que adorar a Dios. ¿No querés venir? Bueno, te dejo la llave de casa. Termina el culto y vengo. ¿Por qué? Porque volvamos otra vez a lo mismo. Acordate, ¿quién te rescató? Es exclusividad a Dios. Dios pide exclusividad para nosotros también. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es a quien le tenés que rendir adoración? Por eso, hermanos, no olvidemos, si hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, que es mucho peor que la esclavitud en Egipto, debemos manifestar amor leal a nuestro Salvador obedeciendo a sus demandas. Y esa es la realidad. Es una decisión de fe. Entrar a la tierra prometida para el pueblo de Israel fue una decisión de fe. Entrar al reposo era una decisión de fe del pueblo de Israel. Y por eso muchos hipócritamente entraron. Y durante toda la historia uno puede ver que y hasta el día de hoy el pueblo de Israel es idólatra. Y no adoran al verdadero Dios. Son tan idólatras como cualquier otra secta. Y nosotros por gracia tenemos la luz de poder ver eso. Hermanos, necesitamos orar unos por otros en cuanto a esto. Orar por hermanos, por situaciones propias de cada uno. Para que esta exclusividad sea una realidad en nuestra vida. En nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que pensemos que si decimos que amamos a Dios, aquí están unas maneras de cómo demostrar que lo amamos. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, aquello que tú has establecido para tu pueblo Israel hace muchísimos años atrás, Señor, aún sigue resonando, Señor, en tu palabra. Pero también nos desafía, Padre, a ver nuestro amor y lealtad a ti. Pedimos, Señor, que estas verdades puedan realmente iluminar a nuestro cristianismo y vivir para lo que tú pides de nosotros, exclusividad. Que no dejemos nuestras responsabilidades cotidianas, diarias, pero que podamos ser leales, fieles a lo que tú demandas para nosotros.
Queremos aprender a amarte, queremos aprender a obedecerte. Y ante estos principios básicos, Señor, que encontramos, necesitamos llevarlo a la práctica, Padre. Te damos gracias porque sabemos que encontramos misericordia en ti, encontramos perdón, te damos gracias. Por eso, Padre, queremos seguir pidiéndote que tu palabra siga dentro nuestro y que podamos meditar, analizar en lo que tú nos has enseñado. Encomendamos, Señor, esta mañana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.